Bienvenidos a todos a Océano Podcast. Somos Econews y hoy les traemos un nuevo capítulo de este increíble podcast donde nos estamos sumergiendo en las profundidades de nuestras aguas para poder conocer y entender el maravilloso mundo marino. Hoy vamos a hablar de la inteligencia marina y para eso trajimos a un invitado muy especial. Él es biólogo y director científico del Instituto de Conservación de Ballenas, Mariano Cironi. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buen día, bienvenido a el mundo de las ballenas en particular, a vos. Vos estás ahí sumergido en el mundo del mar en este capítulo, yo te doy la bienvenida al mundo de las ballenas. Bueno, muchísimas gracias, me encanta. Para arrancar me encantaría preguntarte algo muy importante sobre los animales marinos en general, que muchas veces el ciudadano común no le da tanta importancia, no se piensa tanto en los animales marinos. Ellos son inteligentes, ¿sí? Si tienen alguna emocionalidad o sintiencia. Sí, hay que hacer algunas aclaraciones ahí, ¿no es cierto? Porque animales marinos incluye una diversidad inmensa. A veces cuesta entenderlo porque en el mar uno se asoma al mar, uno está parado en una playa, en un acantilado y ve una gran superficie plana de agua y todo lo que hay ahí abajo es increíble y está muchas veces oculto a nuestra vista, salvo que nos sumerjamos, estemos buceando y veamos lo que sucede ahí. Imagínate lo que es meterse en un arrecife de coral donde vas a ver desde formas animales pequeñísimas, que puede ser un pequeño erizo o una pequeña estrella de mar, o que pase al lado tuyo un tiburón de 7 metros de largo, los corales y demás. Entonces hay que ver cuando decimos los animales marinos, a cuáles nos estamos refiriendo. Tenemos animales fijos que parecen casi piedras como los corales y tienen una comunicación entre ellas muy interesante porque son animales coloniales y coordinan de cierta forma sus comportamientos y sus funcionamientos. Y luego los individuos que son los más llamativos, en nuestro caso podemos hablar de las ballenas, de los delfines, ¿no es cierto? También, bueno, ¿cómo definimos la inteligencia? ¿A qué nos referimos con eso? Muchas veces se hace referencia a si los animales son más inteligentes, menos inteligentes que nosotros los humanos. Siempre, por supuesto, cuando hablamos de la inteligencia en animales marinos, ¿quiénes son los primeros que saltan a nuestra mente? Bueno, los delfines. Tengo puesta, mira, una remera con una orca en este momento, ¿no es cierto? La orca es un Hermosa. delfín. La orca es técnicamente un delfínido, así que es la especie de delfín más grande del mundo. Y entre los cetáceos en particular hay dos grandes grupos, que son las ballenas barbadas y los cetáceos con dientes. Cetáceos de barbas, como la ballena franca, la ballena jorobada, las ballenas azules, y los cetáceos con dientes, que son los cachalotes, los delfines, bueno, las marsopas. En este último grupo es donde se ha descrito, digamos, comportamientos inteligentes, más elaborados, más complejos. Entonces ahí podemos entrar a hablar acerca de la inteligencia de estos animales de una manera bastante más sofisticada. Muy bien. Y parte de esa inteligencia tiene que ver con la comunicación, ¿no? Porque los humanos tenemos muchas maneras de comunicarnos. De hecho, nosotros lo estamos haciendo ahora a través de esta llamada. Sí. La comunicación entre algunos de estos animales se puede considerar como parte de esa inteligencia y cómo es esa comunicación. Sí, claro. Sin duda, digamos, cuando se habla de inteligencia, la comunicación es una de las variables que se tiene en cuenta, ¿no es cierto? El animal que estamos tratando de evaluar en su inteligencia se comunica con sus pares, qué información se comunican, cuán importante es esa comunicación para esa especie. Eh, la comunicación entre especies es una cosa, la comunicación dentro de la misma especie es otra. En el caso de los cetáceos, como siempre digo, los cetáceos viven en un mundo de sonidos. En el mar, el sentido más importante para un mamífero marino en este caso es el sentido del oído. Entonces para ellos la comunicación acústica es fundamental. Para otras especies como pueden ser los peces, como puede ser un tiburón, ellos pueden captar otros estímulos del medio que pueden ser impulsos eléctricos. Por ejemplo, los tiburones captan impulsos eléctricos del corazón de sus presas, pueden sentirlo a distancia, cosa que nosotros no podemos hacer. Los peces, otros peces, tienen Increíble. sí, lo que se llama el órgano de la línea lateral, que está presente en los peces y que es un órgano que capta diferencias de presión en el agua. Entonces son órganos de los sentidos que muchos animales utilizan, que nosotros no tenemos y que ni siquiera podemos imaginar cómo sería
por ejemplo, que vos estés sentado donde estás y a lo mejor a 10 metros tuyo hay una persona y vos estés captando los impulsos eléctricos del corazón de esa persona o de un perro, si tenés un perro en tu casa, si fueras un tiburón lo podrías estar captando. Eh, volviendo a los cetáceos, es el oído lo que ellos realmente utilizan. Eh, Primero, escuchan, así como nosotros escuchamos simplemente los sonidos que se producen en el medio que nos circunda y obtenemos información y procesamos esa información acústica. En el caso de los delfines, por ejemplo, además ellos utilizan lo que se llama la ecolocación, en la cual interviene el sentido del oído, pero es una manera de utilizar el oído de manera activa. La ecolocación lo que hace un delfín es emitir un sonido activamente, emite un sonido, ese sonido sale de su cuerpo, rebota en los objetos que hay alrededor, que puede ser desde una piedra en el fondo o un pez o un cardumen que esté nadando cerca, y el eco del rebote de ese objeto vuelve al cuerpo del delfín y procesa ese eco y puede determinar si es un animal que se está moviendo, es decir, si es un ser vivo o si es un ser inanimado, y si es un ser vivo, qué tamaño tiene, en qué dirección se está moviendo, a qué distancia está. Eso es todo gracias a la ecolocación, en la cual el sonido es fundamental. Mencionaste algo que me pareció muy interesante, que es la comunicación entre individuos de la misma especie y comunicación entre especies diferentes. Desde mi total Sí. ignorancia, ¿una especie puede comunicarse con otra a menos que compartan el mismo lenguaje? Digo, cada especie tiene su propio lenguaje. ¿Cómo hacen para comunicarse? Sí, te devuelvo la pregunta. ¿Tenés perro, tenés gato? ¿Tenés perro, digamos? Perro no, tengo gatito. Tenés gatito. Tu gatito seguramente encuentra maneras de comunicarte cosas. Somos dos especies muy diferentes, pero vos ves a tu gatito o escuchás a tu gatito y sabes lo que tu gatito quiere seguramente. Y se está comunicando con vos y vos te estás comunicando con él. Un perro que mueve la cola simplemente ni siquiera emite ningún sonido. Te mira con carita tierna y mueve la cola, está comunicándose con vos y te está diciendo que te quiere porque está contento porque volviste a casa, o te está diciendo que tiene hambre, o si te muestra los dientes y eriza los pelos y demás, te está diciendo que está en un estado agresivo, y eso es todo comunicación. Después hay otro tipo de comunicación también muy interesante entre especies, que es lo que te llamó la atención. Vamos a hablar de una comunicación en los colores. Una serpiente de cascabel, que es roja, negra y blanca, con anillos y una coloración muy llamativa, le está diciendo a otras especies: soy venenosa. Simplemente porque tiene estos Claro. colores llamativos. Las ranas tóxicas también, son muchas veces ranas de colores muy vistosos, con colores anaranjados, amarillos y demás, y le están diciendo a otras especies: soy tóxica y si me comes te vas a morir. Y después otras especies que no son venenosas aprovechan esa ventaja que tienen las especies que sí son venenosas y las imitan, y por eso existe, por ejemplo, la falsa coral. La falsa coral es una culebra que no es venenosa, pero que imita la coloración de la coral, que sí es venenosa, y engaña a otras especies diciéndole soy venenosa cuando en realidad no lo es. Todo eso es comunicación entre especies. Qué interesante. Y también me quedó muy marcado esto que hablaste del sentido de la audición. Para Sí. muchos de los animales es muy importante. Pienso también todo lo que los seres humanos generamos como contaminación, que podría ser una contaminación auditiva, cómo esto les afecta, ¿no? Porque de alguna manera interferimos con algunas actividades humanas en esa comunicación. Sí, eso que mencionaste es un punto muy importante, relacionado con la conservación del mar, con el estado de salud del mar. Eh, digamos, para que muchas especies puedan desarrollar sus ciclos de vida de manera normal, necesitan un mar silencioso. Silencio en el mar es salud. En Total. el aire también, ¿no es cierto? Nosotros también deberíamos tratar de vivir en espacios más silenciosos. Eh, Cualquier persona o muchas personas, digamos, se sienten bien, a veces simplemente cuando están en el campo, van a las montañas y se sientan en una piedra a mirar el paisaje y simplemente dicen: ¡ay, qué hermoso, qué silencio! Y decimos eso: qué hermoso, qué silencio, porque el silencio nos Sí. hace sentir bien muchas veces. En el caso de las ballenas, de los delfines, imagínate, como decía,
que para ellos es tan importante el sentido del oído para escucharse y decirse cosas importantes. Cosas importantes pueden ser, hey, estoy aquí, es la época de cópula, ¿qué te parece si copulamos y hacemos un bebé? Y así mantenemos nuestra especie que viene haciendo esto mismo hace millones de años. Esas cosas son muy importantes y se tienen que escuchar para decirse esas cosas. Entonces, el ruido que meten los grandes buques, el transporte marítimo en el mar y el ruido que generan, por ejemplo, las prospecciones sísmicas de la industria petrolera, que trabaja generando explosiones submarinas para detectar posibles yacimientos de petróleo y gas, esas explosiones submarinas son Eso tremendas es, para la salud de las especies. Sí, ¿qué? sí, eso es lo que se llama la famosa exploración sísmica, Claro, sí, ¿no? Se puede considerar como una de las principales sin duda. amenazas en esta Sin duda, sí. comunicación. En la posibilidad de hallar petróleo y gas en el yacimiento del mar genera que las empresas petroleras hagan, como vos decís, lo que se llama la exploración sísmica. ¿En qué consiste rápidamente esto? Un buque básicamente navega por la superficie del mar con una serie de aparatos que vienen flotando detrás del buque y esos aparatos generan explosiones de una gran intensidad. Esas explosiones eh, viajan en todas direcciones en el agua y particularmente penetran la corteza terrestre, es decir, el fondo marino, viajan kilómetros dentro de la corteza terrestre y vuelve un eco y ese eco es captado también por los sensores que están en el buque. Es decir, básicamente lo que hacen es hacer una ecografía del fondo marino. ¿Para qué? Para saber si ese fondo marino en ese lugar es pura roca o bien si hay un yacimiento de algo fluido que puede ser gas o que puede ser petróleo. Entonces se hacen esas exploraciones sísmicas para buscar petróleo y gas en el mar. Y eso tiene un impacto tremendo en todas las formas de vida que están en el lugar, no solamente en las ballenas y en los delfines, sino en muchas otras especies, las cuales viven entonces en un ámbito, cuando se están haciendo esas exploraciones, de constante ruido y ruido tremendo además, no un ruido de fondo así más o menos, sino explosiones que pueden aturdir y que tienen tal intensidad que incluso pueden causar daños físicos e incluso pueden llegar a producir la muerte de muchos animales. Claro, porque además me imagino, no solo altera la comunicación, sino que es una invasión al hábitat de estos animales. Es complejo. Sí, no solamente les impide comunicarse, decirse cosas importantes unos a otros, sino que también imagínate que les impide, por ejemplo, descansar. ¿Quién podría descansar si tiene un avión despegando a 1 metro de su cama cada 15 segundos? Es imposible dormir. Y si es imposible dormir y no descansas, eso tiene un efecto de cascada en la salud de cualquier ser que necesita dormir para recuperarse. Y si no puedes dormir durante días y días y días, tu salud se resiente y sos más sensible a enfermedades, te debilitas y bueno, eventualmente eso puede llegar a producir la muerte si es que no la produce el impacto del sonido en sí mismo, que como digo, el sonido es un fenómeno físico que tiene la capacidad de producir lesiones orgánicas directas en el momento en el que el sonido se produce. Y volviendo un poquito a la comunicación, porque este es un tema para entrar demasiado y queremos hablar puntualmente Sí, de la comunicación es en los verdad. animales, pienso un poco en la familiaridad de los animales con respecto a la comunicación, ¿no? Que está relacionado con los vínculos. ¿Cómo viven algunos animales? ¿Viven la familiaridad, un vínculo? ¿También utilizan la comunicación para esto? Absolutamente, sí. De nuevo, hablamos de animales en general y hay una diversidad de cientos de miles de especies de animales, en los cuales, en toda esa diversidad, en algunas no hay, hay vínculos muy, muy estrechos, familiares, y en otros no hay nada de eso. No hay ningún tipo de relación familiar entre los individuos, pero porque estamos hablando de la diversidad de los animales. Eh, y yo ahí te Claro. incluyo, yo soy biólogo, así que te puedo incluir desde un mosquito, porque también es un animal, y podríamos hablar de los vínculos familiares del mosquito, o de la jirafa, o de un gato, o de un loro.
Pero bueno, vamos a restringirnos un poquito más a los cetáceos, que es de lo que más me gusta hablar, las Sí. ballenas y los delfines. Eh, y en este caso, de nuevo, hay una diferencia que se relaciona con si son cetáceos de barbas o de dientes. Los cetáceos barbados, como la ballena franca que vive en Península Valdés, en esta especie, el vínculo familiar más estrecho y más estable es el que se da entre la madre y la cría recién nacida. Esa es la unidad social más fuerte que hay. Cuando una hembra tiene una cría, esa cría permanece junto a la madre durante un año más o menos, y particularmente en los primeros semanas y meses de vida, la relación entre la madre y la cría es muy, muy estrecha. La cría está permanentemente frotándose sobre el cuerpo de la madre. Cuando la cría se aleja para jugar a lo mejor con otra, la madre se dirige hacia ella y la busca y mantiene esa relación de contacto muy estrecho. Y a medida que pasa el año, el primer año de vida, esa relación se va invirtiendo y es la madre la que intenta alejarse de la cría y la cría la que quiere mantener ese lazo de unión con su madre, porque está llegando el momento de lo que llamamos el destete, la separación de la cría de la madre, para que la madre pueda recuperar reservas de grasa que perdió en forma de leche amamantando esa cría. Y la hembra lo que quiere es recuperar esas reservas de grasa para volver a quedar preñada y tener otra cría un tiempo más adelante. Eso sería en una especie como la ballena franca, como digo, la unión social más fuerte entre la madre y la cría. En cambio, en los cetáceos con dientes, como las orcas, como los cachalotes, la cosa es muy diferente. Estas especies forman familias muy estables en el tiempo, no es una relación solamente de un año entre la madre y la cría y nada más, sino que forman familias, hembras que tienen a sus crías, que se mantienen juntas en la misma familia a medida que van creciendo, es decir, que en un grupo de orcas normalmente vamos a ver a varias hembras de distintas edades y algunos machos juveniles y algún macho adulto que se mantienen, como digo, durante muchos años. Entonces, en un mismo grupo vos vas a ver a un bebé con su madre, con su abuela, con su tía, con su bisabuela, con su otra tía, con la prima, con la hermana, con el hermano y con algún tío grandulón por ahí dando vueltas. Normalmente hay un macho adulto en ese grupo. Pero interesantemente, en las sociedades de las orcas, por ejemplo, son netamente matriarcales. La que manda en la familia de orcas es mamá y está claro que lo que dice mamá se cumple y esa tradición se pasa de generación en generación y son las hembras más viejas del grupo las que lideran y las que mandan. Si mamá dice vamos para el norte, vamos para el norte. Si dice vamos para el oeste, vamos para el oeste. Y así es en las sociedades de las orcas. Y esa familiaridad, como vos decís, es muy intensa y muy marcada. Qué lindo. Y bueno, ahora que entramos puntualmente en el tema ballenas, quiero repetir que sos director del Instituto de Conservación de Sí. Ballenas y hablando de estas conductas, de estas familiaridades, ¿hay alguna, de todos estos años de trabajo de investigación, de observar, hay alguna conducta o algo que hayas visto en estas relaciones que te hayan llamado la atención? Sí, hay muchas cosas, por suerte, porque estudiar ballenas es muy interesante y te permite, bueno, maravilloso. Dame tu top uno. Bueno, primero, para entender un poco lo que voy a decir, nosotros es posible identificar individuos de ballenas francas a través del patrón de callosidades que tienen en sus cabezas. Quien ha visto una ballena franca en persona o a lo mejor en imágenes, a veces las personas dicen, bueno, parece que tuvieran piedras en la cabeza. Esas cosas que parecen como piedras que tienen en la cabeza no son piedras, sino que son callos, les llamamos callosidades, que son básicamente partes de la piel de la cabeza que está engrosada y forma como un callo, aunque está presente desde el nacimiento, y esas callosidades están cubiertas de pequeños crustáceos que se llaman ciámidos o piojos de ballenas, que son como cangrejitos pequeños y que colonizan esa parte de la cabeza de las ballenas y le dan ese aspecto rugoso que realmente sí, parece como la textura de una piedra. Eh, Esas callosidades son únicas en cada individuo. Tienen una forma, un tamaño, un número muy particular en cada individuo y que no se repiten otros. Funcionan de alguna manera como las huellas dactilares en los humanos. Entonces nosotros con una buena fotografía de la cabeza de una ballena podemos identificar a ese individuo a lo largo de su vida.
Podemos identificar un animal que nació, por decir algo, en el año 78 y con una buena fotografía del año 78 y podemos reavistar el mismo individuo tomando fotografías de la población y saber que ese individuo volvió a Península Valdés. Entonces, esa individualidad es la que nos permite identificar historias individuales y ahí es donde vienen justamente esas conexiones o historias que vos me preguntabas si he tenido y tiene que ver con eso, con el hecho de conocer a un individuo particular en la población y reavistarlo en la naturaleza. Para mí eso es lo más lindo. Y por ejemplo, conozco a Mochita, que es mi ballena favorita en la población. Mochita le puse ese nombre porque le falta la punta derecha de la cola, tiene la cola mocha, por eso le puse Mochita. Y ella nació en el año 99, eh, es decir, que actualmente Mochita tiene 24 años, es una hembra. Nació en el año en el que yo empezaba a hacer mi tesis doctoral, precisamente sobre estudiando el comportamiento de las ballenas juveniles, cómo las ballenas juveniles desarrollan sus habilidades de comportamiento, sus relaciones sociales y cómo aprenden a ser ballenas básicamente. Mochita en ese año, el año de su nacimiento, estuvo con su madre en el Golfo San José y al año siguiente, en el año 2000, volvió a Península Valdés y yo pude ver ese proceso del destete de que hablábamos hace un rato, porque la vi a lo largo de la temporada muchas veces, porque Mochita, además de tener la cola mocha, tiene una mancha gris en la espalda y también tiene de color gris una parte del mentón y además tiene por supuesto sus callosidades que son únicas, entonces es bastante fácil de distinguir hacia la distancia. Y aprendí mucho de ella y de las veces que la observé y pude ver justamente cómo se producía ese cambio que te describí hace unos minutos acerca de quién quería mantener el contacto físico en el par cuando Mochita tenía un mes o cuando tenía un año, nada que ver. Al año era muy gracioso ver a la madre nadar y a Mochita ir por atrás siguiéndola y la madre ignorándola y tratando de alejarse lo más que podía y Mochita tratando de acercarse lo más que podía como diciendo mamá no me dejes, todavía no estoy preparada para enfrentar la vida sola, pero sí estaba preparada y estaba muy bien preparada porque en el año 2006, es decir, cuando Mochita tenía 7 años, apareció nuevamente en Península Valdés con su primera cría. Y su primera cría es una ballena hermosa que en la cola tiene una mancha en forma de media luna blanca y se llama media luna. Esa es la primera cría conocida de Mochita del año 2006, cuando Mochita tenía 7 años, lo cual también nos habla de la edad a la que las hembras tienen su primera cría. Tenemos en promedio las hembras de ballena franca tienen su primera cría cuando tienen 9 años, pero tenemos registros de ballenas más jóvenes, como madres más jóvenes, como Mochita que tenía 7 cuando tuvo a media luna e incluso algunas que tenían 6 cuando tuvieron su primera cría. Así que hay algunas hembras, digamos, que empiezan a ser mamás más jóvenes. Y además, para terminar la descripción de Mochita, es muy sociable. Es una ballena que cuando era cría y después también cuando era juvenil, yo siempre las veces que la veía buscando interactuar con otros animales. Si estaba ella sola y había alguna ballena cerca, bueno, ella en general se acercaba y buscaba esas interacciones y después ves otros animales en los que es lo contrario. A veces están solas y se les acerca a otra ballena y vos ves que la ballena que estaba sola se aleja, es decir, que quiere estar sola. Uno puede interpretar que realmente ese animal prefiere estar solo en ese momento y se aleja de otras ballenas que se acercan. Entonces, eso también nos permite hablar de la individualidad. Y eso te iba a preguntar, porque a veces se pregunta en general, ¿y las ballenas son seres sociales? ¿Y las ballenas, digo, se comunican entre sí todas de la misma manera? No, me imagino que también hay un concepto que mencionaste que es la ballenidad o las ballenidades. Quisiera entrar en ese término. Esto tiene que ver con esto de que Sí. cada ballena tiene su propia, digo, algunas son más sociales, otras no, algunas son más comunicativas, otras no, me imagino que tiene que ver con eso. No se puede generalizar. Definitivamente. No.
O sea, podemos hablar, por supuesto, Claro. de ciertos patrones de comportamiento que tienen distintas especies. Obviamente no es lo mismo el comportamiento, el patrón general de comportamiento de una ballena franca que el que puede tener un delfín nariz de botella o el que puede tener un lobo marino. Entonces hay patrones de comportamiento que sí son propios de cada especie, pero dentro de eso hay diversidad en el comportamiento. Y a eso voy cuando hablo de la ballenidad. Cuando estudiaba justamente estas ballenas juveniles, me empecé a dar cuenta de esas cosas. Yo veía una ballena como Mochita, súper sociable, y después, o Hueso, que es una amiga de Mochita, siempre me gusta decir que son amigas, nacieron en el mismo año, tienen la misma edad, las dos tienen 24 años ahora. Hueso la hemos visto más veces con más crías, eh, ¿Cuánto pueden y vivir? nacieron. Bueno, es Ah, ok. una incógnita por ahora porque nuestro estudio tiene apenas, entre comillas, 53 años. El proyecto empezó en el año 71. Es el proyecto con ballenas más largo del mundo, el que llevamos adelante en el Instituto de Conservación de Ballenas. Pero las ballenas viven más que eso. Entonces necesitamos muchos más años de estudios para poder decir, bueno, que ciertas ballenas que conocemos, que tenían, que desde el momento en el que nacieron, bueno, de acá a cierto tiempo dejaremos de verlas cuando hayan muerto, esperable que mueran de muerte natural, ¿no es cierto? Pero sí hay algunos indicios por un individuo en particular de la especie del Atlántico Norte, que es la ballena franca del Atlántico Norte, de una hembra en particular. La historia es medio larga de contar, pero resumidas cuentas, tenía 70 años cuando se la vio por última vez. Tenía, perdón, 70 años por lo menos, porque no se sabía exactamente el año de nacimiento, pero sí se sabía que cuando se la vio por última vez tenía por lo menos 70 años. Pueden vivir a lo mejor 100 años o más. Entonces Perdón, son te había animales. interrumpido. Sí, te había interrumpido y estábamos, me estabas contando que hay patrones de conducta que obviamente son genéricos en mismos individuos de misma especie, pero que cada uno tenía su ballenidad, su personalidad en el caso de las ballenas. Exactamente. Sí, 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 y ahí volvía. Me voy por las ramas, pero vuelvo al tronco siempre cuando hablo, así que no te preocupes. Ahora volvemos al tronco de tu pregunta, que es hablar justamente de la individualidad. Como te decía, cuando estudiaba estas ballenas jóvenes, yo notaba esas diferentes personalidades, ¿no es cierto? Y así lo describía yo mismo en mis notas, ¿no es cierto? Como que, bueno, tienen distintas personalidades. Hasta que dije, bueno, sí, personalidades tenemos las personas, hay toda una definición y hay todo un análisis interesante acerca del concepto de persona y se puede hablar de personas no humanas. Quizás estás al tanto de que hay movimiento, ¿no es cierto?, para declarar a muchas especies como personas no humanas, que a los caballos, por decir un ejemplo bien familiar, a los chimpancés y a muchas otras especies, ¿no es cierto?, se habla de declarar las personas no humanas para darles de los derechos que tienen las personas, que está bueno, el concepto es interesante. Al mismo tiempo a mí no me gusta muchas veces definir las cosas por lo que no es, entonces decir persona no humana, estás, digamos, definiendo algo por lo que no es. Eh, pero volviendo a esto, si nosotros tenemos personalidades, y esa es la palabra que usamos porque somos personas, bueno, yo dije, las ballenas tienen ballenidades y empecé bueno, a trabajar sobre ese concepto de qué es la ballenidad. Y para mí la ballenidad es eso, diferencias en el comportamiento de individuos que los hacen únicos y diferentes del resto de los individuos de la población. Y al hacerlos únicos y diferentes, los hacen a su vez más valiosos y más importantes para la población. Es importante que entendamos ese concepto, porque a veces se habla desde de los científicos, y uno habla netamente de lo científico. Podemos hablar de una población, de cualquier especie, bueno, hablemos de una población de ballenas, y decimos, bueno, la población tiene 1000 animales o la población tiene 50.000 animales. Bueno, vamos a decir, la población de 50.000 animales, por supuesto, es más sana y lo demás porque son más individuos, pero en la población de 1000 animales, cada uno de esos 1000 animales tiene más valor porque le genera a la población una individualidad particular que los otros relativamente pocos individuos que hay en la población no tienen. Entonces, y en la población grande también, por supuesto, solamente es que eso quizás se diluye un poco más. A lo que voy es que cada individuo en una población de ballenas es importante y no es lo mismo, digamos, no es un número más que ese individuo esté allí o no, porque le da una riqueza y una diversidad a la población que la población perdería si ese animal muere. Si muere por causas naturales,
perfecto y todo bien. Por supuesto que van a morir todos los animales por causas naturales o no, pero van a terminar muriendo, por supuesto. El problema es cuando intervenimos los humanos y hay muertes de animales silvestres por causas humanas que pueden evitarse. Tal cual. Quiero hablar de la conservación de ballenas, pero antes tengo una duda muy importante. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué las ballenas saltan? ¿Tiene que ver con el comportamiento, con un mensaje que dan? Es una duda que tengo y no Claro, te puedo bueno, desaprovechar. Te lo tengo que y preguntar. hay muchas interpretaciones, ¿no es cierto? Por ahí podemos interpretar, quienes estudiamos el comportamiento animal, por qué los animales hacen ciertos comportamientos. Y hay muchas interpretaciones acerca de por qué las ballenas saltan. Eh, Sin duda es un comportamiento que genera un fuerte estruendo cuando la ballena cae al agua. Y no podemos dejar de tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Que cuando una ballena salta y cae, ese estruendo muy fuerte se extiende, se emite en el mar a una cierta distancia, no muy lejos, contrariamente a lo que uno podría creer. No es que una ballena que salta acá la va a escuchar otra ballena a 200 kilómetros de distancia. Para eso utilizan otros sonidos que sí navegan cientos de kilómetros. Pero el estruendo sí, las ballenas que están en una cierta distancia, no muy lejos, van a escuchar ese estruendo y quizás es una manera de comunicar, hey, acá estoy, y te lo estoy diciendo así, saltando. Otra interpretación es que las ballenas francas, por ejemplo, tienen una capacidad de renovar la piel muy rápidamente, están permanentemente cambiando la piel, así como nosotros la cambiamos también permanentemente, aunque no lo notamos tanto, lo notamos mucho más en el verano, si nos quemamos con el sol, por ejemplo, y se nos desprende la piel, esa piel a veces nos pica y nos molesta cuando se está cambiando, y cuando vos ves a una ballena saltar, y te quedas allí en el lugar en el que saltó, vas a ver cantidades de pedacitos de piel muerta, desprendidas, después de que la ballena saltó. Entonces también interpretamos que a lo mejor es una manera de sacarse esa piel muerta que le puede estar molestando, porque incluso vos a veces ves a una ballena descansando en la superficie con la piel que se le seca y se le producen como unas escamitas, así que con el viento incluso se mueven y quizás eso le cause alguna cosquilla, alguna picazón, alguna molestia. Entonces saltan y se sacan esas partes de piel muerta. También puede ser una manera de mostrar dominancia, una ballena saltando cerca de otra, una manera de demostrar una especie de dominancia social. Y otra interpretación que a mí me gusta mucho es que simplemente parece ser divertido. Saltar fuera del agua y caer parece ser divertido. Muchas veces ves a una hembra con una cría que salta, la hembra, y luego la cría salta al lado de ella y es muy gracioso porque la hembra, claro, cuando salta es un animal que a lo mejor tiene 16 metros de largo y pesa 50.000 kilos, y una cosa toda espectacular cuando sale fuera del agua, y después sale la cría haciendo sus saltitos chiquitos al lado, que parece un cornalito al lado de su madre saltando, y es muy divertido porque saltan todo desprolijo, así como que están aprendiendo a saltar. Y bueno, a lo mejor simplemente puede ser un comportamiento divertido, ¿no es cierto? Los animales también se divierten y juegan. Me encanta esa idea de que simplemente se estén Ujú, divirtiendo, claro. ¿no? Sí. Eh, Hablaste de hueso, de diferentes ballenas que de alguna manera uno las apoda. Ujú, Pienso ahora en este trabajo en el que ustedes están muy involucrados en la cuestión de investigación y conservación. ¿Ellas intentan comunicarse con los seres humanos? ¿Hay algún caso de alguna comunicación de ellas hacia nosotros o no? Bueno, hay casos de relaciones así entre personas y cetáceos, sí, pero de nuevo particularmente con los cetáceos dentados. Vuelvo a mencionar eso porque son muy diferentes en su comportamiento. Eh, con las orcas, por ejemplo, con los delfines, sí, hay esos casos así de relaciones individuales entre un delfín y una persona, entre una orca y una persona. Son más llamativos porque además son muchas veces relaciones que pueden durar mucho tiempo, ¿no es cierto? Cuando una persona vive cerca de un lugar donde viven los delfines, las orcas, y pueden mantener estas relaciones a lo largo de muchos años. Con el caso de las ballenas es diferente. Yo no sé si ellas pueden distinguirnos a nosotros, no lo sé, no lo puedo decir realmente. Tal vez sí. Cuando yo estaba, por ejemplo, haciendo mi tesis, bueno, pasaba 3 meses al año en el mismo lugar, parado, todos los días que hubiera buen tiempo, yo estaba parado en el mismo lugar, en la costa, con un telescopio y binoculares, observando muchas veces las mismas ballenas que venía viendo durante varios días.
Si ellas se daban cuenta que yo estaba parado ahí, si se daban cuenta que yo era yo, la verdad es que no lo sé. Si me preguntás a mí qué me gustaría imaginar, a lo mejor la respuesta que te voy a dar te sorprende, pero a mí me gusta pensar que no me Mira, reconocen como un individuo en particular, porque a mí me gusta ver el comportamiento animal de los animales silvestres lo más natural que se pueda, con la menos intervención que se pueda. Entonces, yo personalmente prefiero que no me reconozcan eh, y que simplemente, bueno, me vean como un animal más en el medio en el que estoy, como si fuera a lo mejor un lobo marino que está parado en la playa. Y eso me permite a mí verlas, a ellas, como son de verdad y no influenciadas o modificadas porque yo estoy parado allí y estoy cambiando su comportamiento de alguna manera. A mí me gusta más relacionarme con ellas como si yo fuera lo que soy un animal más, eh, tratando. qué loco, pensé que me ibas a decir que sí desde un lado de romantización y me parece muy interesante esto que digas, no, no me gustaría interferir, pero yo pienso desde el instituto, ¿cómo llevan adelante todas estas investigaciones sin interferir o interfiriendo lo menos posible en la vida de Bueno, ellas? es muy importante eso que preguntás porque para nosotros la investigación con técnicas benignas es fundamental. Es decir, existen las técnicas benignas, existen las técnicas de investigación invasivas, que pueden ser mínimamente invasivas, y existe lo que entre comillas podemos llamar investigación letal, que es la farsa que llevan a la práctica o que llevaron a la práctica durante muchos años, por ejemplo, investigadores de Japón, que durante años argumentaron que era necesario matar ballenas para estudiarlas. Nosotros estudiamos ballenas y por supuesto que jamás mataríamos una ballena para estudiarlas, pero esa es la manera en la que los investigadores japoneses las estudian. Las matan para estudiarlas. Una aberración. En el Terrible. siglo XXI no hay ninguna necesidad ni ningún justificativo que diga que es necesario matar a una ballena para estudiarla. Entonces, nosotros estudiamos las ballenas con técnicas benignas. Y sí, a veces empleamos técnicas invasivas mínimamente, quiero describir esto bien claro para que quede claro justamente. Por ejemplo, tomamos biopsias de piel. Así como un médico puede tomar alguna biopsia de piel de una paciente para hacer un análisis para ver si tiene algo en la piel, algún desarrollo en las células de la piel y necesita analizarla en un microscopio, bueno, y si toma un trocito de piel del paciente y no se le causa ningún daño, lo mismo hacemos nosotros, tomamos una pequeña muestra de piel de las ballenas y con esa muestra de piel obtenemos un montón de información, desde análisis genéticos que podemos hacer, análisis que se relacionan con su dieta, con el estado fisiológico en el que están, porque podemos analizar hormonas también, podemos ver justamente si tienen infecciones en la piel, si tienen algún desarrollo extraño en sus células y demás. Entonces, con una pequeñita muestra de piel que puede tener 1 gramo, de un animal que pesa 50.000 kilos, es una técnica mínimamente invasiva que nos permite desarrollar o responder un montón de preguntas. Y por otro lado, están todas las técnicas de estudio que no tienen ningún contacto con el animal, ninguno, y son entonces 100% benignas, como la fotoidentificación, que la... Sí. Claro, sí. ¿Cómo se hace ese proceso de seguimiento? Desde mi ignorancia pienso, ¿cómo la siguen? Cuando usamos la palabra seguimiento lo usamos de dos modos distintos. Hacemos el seguimiento a lo largo de la vida de un animal, desde que, como te digo, tenemos ballenas en nuestro catálogo de fotoidentificación, que actualmente tiene más de 4.200 individuos conocidos. Eh, Algunos animales que conocemos desde que nacieron en el año 71 como Pionera, que es otra de las ballenas que está en nuestro programa de adopción, del cual podemos hablar en un ratito. Eh, la seguimos, le hacemos un seguimiento a esta ballena a lo largo de su vida, tomándole fotografías cada vez que la vemos en Península Valdés, o si se ve en algún otro lugar donde haya investigadores o personas tomando fotografías y comparten esas imágenes con nosotros. Le hacemos ese seguimiento a lo largo de la vida y de esta manera tenemos armadas estas historias de vida que en algunos casos tienen más de 50 años de historias conocidas. Y eso es una manera de seguir la vida del animal, con una fotografía tomada, como digo, en el año 71, en el año 80, en el año 90, en el año 2000.
2010, y así tenemos estos registros. Y si no, también utilizamos la tecnología satelital, que se coloca un transmisor satelital en el cuerpo del animal y permite allá sí hacer un seguimiento de los movimientos que hace ese animal, y cuando está en Península Valdés, por ejemplo, cómo se mueve dentro de los golfos de la península, y cuando sale de los golfos y migra, nos permite hacer el seguimiento de la ruta migratoria, que nos da mucha información importante para saber qué zonas, por ejemplo, utilizan las ballenas en la época de alimentación y cuáles son las áreas del mar más importantes para ellas, que a la vez son más importantes entonces para la conservación de la especie. Entonces de esa manera hacemos ese seguimiento. Muy bien. Quiero hablar puntualmente del Instituto de Conservación de Ballenas. Antes de terminar, quiero que hablemos un poquito de esto puntualmente, en qué trabaja, si está trabajando en algún proyecto puntual ahora, y que nos cuentes un poquito, ¿no? Cómo están hoy en día a quien no lo Ujú. conozca. Sí, la pregunta es si estamos trabajando en algún proyecto en este momento, es un sí rotundo. Ojalá estuviéramos trabajando en algún proyecto. En este momento estoy tan sobrepasado de Muchos. trabajo que estamos trabajando en muchísimos proyectos al mismo tiempo, muchísimos proyectos relacionados con la investigación, que es el área que yo coordino, con la incidencia política y con la educación ambiental también. Dentro de la parte de investigación, que es el área que yo coordino, realizamos estudios principalmente de dinámica poblacional, que básicamente es describir las variables de la población para saber cuántas ballenas hay, si hay cada vez más, si hay cada vez menos, con qué velocidad se produce ese cambio. Es decir, sabemos que la población está creciendo y actualmente pueden ser entre 5.000 y 6.000 animales, y están creciendo, es decir, cada año hay más ballenas que el año anterior. Hacemos estudios de fisiología, estudiando el estado hormonal que tienen las ballenas utilizando distintos tejidos, bueno, para saber si están sufriendo estrés, por ejemplo, que se puede determinar a través de las hormonas, estudios de ecología trófica, es decir, qué comen las ballenas, cuánto, qué necesitan como nutrientes. El estado físico de la ballena lo estudiamos a través de lo que se llama la fotogrametría, que es básicamente utilizando drones, tomamos fotos aéreas de las ballenas y luego sobre esas fotos medimos el largo y el ancho de las ballenas y establecemos su estado corporal para saber si las ballenas están gordas, si están flacas, si están desnutridas y qué puede pasar que explique ese estado. Las ballenas que mueren también, a través del programa de monitoreo sanitario Ballena Franca Austral, estudiamos las ballenas que mueren en la península y hacemos análisis, bueno, biomédicos, como los que hace un médico forense para tratar de determinar el estado en el que estaba ese animal antes de morir, su estado de salud, digamos, previo a la muerte, y de esa manera describir el estado general de la población. Hacemos el seguimiento satelital, que decía hace un rato, estudios de isótopos estables y muchas otras cosas más. Eso es dentro del área de investigación del ICB. Somos casi 10 investigadores trabajando en todos estos temas. Y además aplicamos toda esta información que generamos desde la área científica en políticas de conservación, y hacemos incidencia política a nivel local, en Chubut, en el nivel nacional y a nivel regional en Sudamérica, para generar las condiciones para que las ballenas del mar puedan estar en el mejor estado posible. Y también hacemos iniciativas de educación ambiental. Qué importante todo esto, y siento decirte gracias en nombre de todos, a todos los que queremos a las ballenas. Pero la conservación eh, es importante remarcarla, y te quiero preguntar para quien no sepa, ¿por qué es Ujú, importante conservar? ujú. Sí, yo me estoy debatiendo últimamente con el término conservación, si solamente si quiero usar el término, si quiero usar el Ah, término mira, conservación. Nada, no tengo nada en contra del término conservación, sino simplemente pienso si es el mejor. Conservar, proteger, defender. ¿Por qué estamos hablando de estos términos? Es porque hay amenazas, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar en estos conceptos porque hay algo de lo que tenemos que conservar al animal que estemos conservando, en este caso una ballena, o el hábitat en el que ese animal vive. Hablamos muchas veces también, ¿no es cierto?, de protejamos las ballenas. Bueno, hay que protegerlas porque algo las amenaza. Eh,
Y esas amenazas lamentablemente vienen de nosotros mismos, vienen de las actividades humanas mal desarrolladas, mal planificadas, con objetivos que no tienen nada que ver con el bienestar, ni el bienestar animal, ni el bienestar de las personas, sino muchas veces con ambiciones de poder, ambiciones económicas, desmedidas, que hacen que estemos relacionándonos con la naturaleza de una manera muy agresiva eh, y muy poco empática. Es otro término que para mí es muy importante y que debería estar presente en todo lo que hacemos, ¿no es cierto? La empatía, no solamente por otras personas, sino también por otras especies, ¿no es cierto? Sentir empatía por otras especies es ponernos en el lugar de esa otra especie y, y vuelvo a ampliar los conceptos, no solamente me estoy refiriendo a las ballenas. Pongámonos en el lugar de un árbol, pongámonos en el lugar de un algarrobo que hace 200 años que está en un lugar y vamos a ir con un bidón de nafta y le vamos a prender fuego y se murió. Después de 200 años de estar generando vida para todo ese espacio en el que estaba, nosotros vamos allí y lo quemamos para meter en el medio una ruta. Bueno, esa empatía, digo, yo quiero extenderla hacia muchas especies. Sí. Eh, es más fácil a veces la empatía hacia otro ser humano que hacia otra forma de vida. Parece que es más difícil que se desarrolle esa empatía o se haga ese clic, ¿no? Sí, 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 por eso es que estamos como estamos muchas veces. Además, bueno, además de la falta de empatía hacia otras especies, también incluso hay lamentablemente falta de empatía entre las personas y desmedidas ambiciones por parte de las personas más poderosas, lamentablemente, que son las que toman las decisiones y que son decisiones erróneas, claramente, porque, bueno, lamentablemente estamos en una situación de crisis ambiental generada por errores multiplicados muchas veces tomadas por las personas que tienen el poder para tomar decisiones que no están tomando, lamentablemente, para relacionar de manera más amorosa con el medio ambiente. Nosotros proponemos eso desde el ICB y por eso, por ejemplo, entre otras cosas, proponemos que las personas que quieren colaborar con nosotros no simplemente se asocien a nuestra organización, sino que adopten una ballena, que nos parece una manera mucho más amorosa de... ¿Cómo se puede hacer? Yo quiero adoptar una ballena. Pero dale nomás. ¿Qué estás esperando para adoptar una ballena? Sí, me encantaría que adoptes una ballena, por supuesto, y que nos ayudes a contar más del programa de adopción. Bueno, como nosotros somos una asociación civil, en lugar de tener miembros simplemente bueno, que forman parte de esta asociación civil, lo que hemos preferido es tener un programa de adopción de ballenas. Entonces las personas que quieren colaborar con nuestro trabajo, en lugar de simplemente asociarse y pagar una cuota, que aburrido, adoptan simbólicamente una ballena y hacen una donación para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo. Y de esa manera cualquier persona puede adoptar una ballena en nuestro sitio de internet, que es muy fácil de recordar, ballenas.org.ar, el sitio del Instituto de Conservación de Ballenas. Allí está todo descrito el programa de adopción y bueno, ahí van a encontrar ballenas para adoptar como Mochita, de la que hablamos hace un rato, Hueso, está Nube, por ejemplo, Valentina, Trof, bueno, muchas ballenas que están allí. Luminosa, es otra de las ballenas que está allí, Aoni, les vamos dando distintos nombres según distintas cosas que nos inspiran. Eh, y tiene cada una de las ballenas una pequeña biografía que se puede ver en nuestro website y bueno, con quienes, bueno, con la ballena con la que se conecten más por la razón que sea, ya sea por su nombre, por su historia de vida, por su aspecto, lo que sea, se conectan y pueden adoptarla a través de un formulario muy simple online. Y bueno, vos, de una, te invito a que adoptes una ballenita ya. Sí, me voy a meter ya a la página, porque terminé muy enamorado de las ballenas. Necesito ahora adoptar una. Y mensaje final, muy lindo y divertido. Adoptemos ballenas, adopten una ballena y adoptamos una ballenita. Sí, terminamos esta charla. Primero termino muy enamorado, más enamorado de las ballenas, de la inteligencia, la comunicación entre los animales. Realmente
nos vamos muy inspirados todos y pensando mucho en la inteligencia marina. Muchísimas gracias, Mariano, Bueno. por estar del otro lado. Bueno, yo te agradezco a vos por el espacio, por la onda que le pones, porque se nota realmente que lo haces con gusto, que lo disfrutás, que te interesa el tema, así que te agradezco a vos por difundir estos temas y por haberme convocado para tener esta conversación contigo. Un placer. Muchísimas gracias, Mariano, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado viendo, escuchando ambas. Y nos encontramos próximamente en un nuevo capítulo de Océano Podcast. Gracias.